Hola, buenas tardes a todos. Buenos días para aquellos que nos vean desde una grabación en el canal de YouTube. Como miembro del capítulo de Andalucía, de la Junta, en concreto soy vicepresidenta y miembro también del equipo de voluntarios, para mí es un placer enorme hoy dar la bienvenida a nuestra ponente, Teodora Boceva. No necesita presentaciones porque ya, por dos motivos. Uno es que muchos ya la conocéis, es una persona que es un referente en el mundo de la agilidad organizacional, es una destacada trainer y coach en este ámbito. También es coautora del Kanban Maturity Model. Ahora, si quiere, ya también que nos cuente un poquito. Y también, aparte de participar en muchísimos webinars como este y en muchísimas iniciativas, también es autora de la guía completa para la gestión de proyectos, programas y portfolio con Kanban. Vamos, una auténtica persona que nos puede poner en detalle mejor que con esa precisión, conocimiento y experiencia que tiene aterrizando en el mundo Kanban. Y además también lidera el Berry Process Agility, ¿vale? Correcto. Así que es un placer tenerla y aparte no necesita presentaciones porque es la segunda ponencia que hace con nosotros. Estamos encantadas de volverla a tener de nuevo en el PMI del capítulo de Andalucía. Y lo bueno también es que aún nos queda otro. Es una trilogía, la primera que tuvimos como parte de este conjunto de 3 webinars, el 21 de marzo, que nos habló de la gestión de proyectos y portfolio con Canva. No os preocupéis si no asististeis, lo podéis ver en nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a hablar de cómo evolucionan los roles en la gestión de proyectos y portfolio con Kanban. Y aún nos queda otro que ya podéis estar apuntándonos, que es cómo empezar con la gestión de proyectos y carteras con Kanban en tu organización, que es el 23 de mayo. Es muy importante, siempre nos cuesta todo el proceso de transformación, es cualquier ayuda, cualquier indicación que nos den, porque cualquier proceso de transformación siempre es un gran reto. Así que estamos deseando conocerte. Hoy vamos a hablar de cómo se transforman los roles. Todo tiene una transformación, estamos en continua transformación en todo, en general y más en el mundo de los proyectos. Y estamos deseando que nos cuentes, Teodora, como especialista, con muchísimo conocimiento y muchísimo bagaje. Además, has participado en muchísimas transformaciones. Estamos deseando que nos cuentes que empieces con la ponencia y nos cuentes de los roles, de Kanban y de todo lo que va a surgir. Aprovechar para deciros que al final de este webinar pondremos lo que son el código PDU, ¿vale? Para solicitarlo, y también los que son miembros del capítulo lo vais poniendo en vuestro nombre. Si tenéis alguna duda, ya lo hemos contado aquí en el chat. Y también deciros que aunque ella está siempre dispuesta a contestar, va a ser mejor que adjuntemos todas las preguntas, las vais poniendo en el chat y al final, cuando ella termine su exposición, se las iremos planteando, ¿vale? Os animo a que toméis nota y que todo lo que queráis saber aprovechéis, porque en ocasiones así para disfrutar de Teodora es una suerte. Muchísimas gracias, Teodora, y cuando quieras. Muchísimas gracias, Raquel. Para mí también es un placer, un enorme placer de colaborar con vosotros y dar esta charla. Tengo una pequeña presentación, algo como 40-45 minutos, y me gustaría más bien con esta presentación generar una conversación con todos los participantes. Así que estaré encantada de todas las preguntas o dudas que os surjan durante la presentación, que me las hagáis y yo intentaré responder a todas ellas con mucho gusto. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Además, este tema a mí me parece muy importante porque, bueno, ya os contaré en la presentación por qué, pero habitualmente las personas, sobre todo los project managers, están emocionados, ¿no? Cuando está claro que hace falta cambiar algo, pero no se sabe exactamente esto, cómo va a afectar a su rol, a sus conocimientos, a las prácticas que están aplicando. Y a mí me parece muy importante que resolvamos todas estas dudas y así todos se desarrollan, se desenvuelven con más confianza y más tranquilidad. Así que el tema hoy es cómo evolucionan los roles en el KPPM. KPPM significa Kanban Project and Portfolio Management.
Muy brevemente me gustaría explicar en qué consiste KPPM. Sé que tenemos otro webinar anteriormente, pero por si acaso para las personas que están aquí y no lo conocen o lo conocen poco, para que puedan comprender qué está causando la necesidad de que estos roles en la gestión de proyectos evolucionen, ¿vale? Los cambios no son drásticos, pero lógicamente si hay algún cambio en la forma de gestionar proyectos, programas y portfolios, esto conlleva algunos cambios en estos roles, ¿vale? La gestión de proyectos y portfolio con Kanban responde a estos desafíos que persisten desde hace años, desde hace casi 10 años. Cambios frecuentes en prioridades, en los requisitos de los clientes, plazos cada vez más cortos. A veces las organizaciones definen los plazos de los proyectos como plazos agresivos, muy difíciles de cumplir hoy en día. Por supuesto, si se retrasan los proyectos, esto afecta a los presupuestos. Se espera una planificación mejor, unas estimaciones más correctas, pero resulta muy difícil, por no decir imposible, dar mejores estimaciones en los proyectos. Tanto los jefes de proyectos como directores de áreas, directores de Project Management Offices, las personas involucradas en los proyectos, absolutamente todos se quejan de problemas en la comunicación, en la información que están recibiendo. No es completamente correcto, no la reciben a tiempo y todo esto ralentiza las decisiones que se están tomando en los proyectos. También muchas veces las personas en los proyectos, en las organizaciones, comparten observaciones, opiniones que los procesos son muy burocráticos. Se utilizan muchas herramientas que al final quitan mucho tiempo de gestión, precisamente de las personas que se dedican a la gestión de proyectos y portfolios, y esto dificulta esta gestión, además de crear ansiedad, estrés, preocupaciones, ¿no? Y afecta a la vida personal de las personas. Más allá, también vinculado a las estimaciones, problemas con las métricas, se considera que no son adecuadas las métricas, no sirven, no ayudan. Y en general, sobre todo la dirección de las empresas considera que las organizaciones no tienen suficientes habilidades de adaptación a los cambios en los contextos de las organizaciones. Y a menudo el conjunto de estas características o de estos desafíos en las organizaciones les lleva a pensar que necesitan desarrollar su agilidad y su adaptabilidad a los cambios en los contextos de los proyectos y en los negocios. Por eso, el Kanban Project and Portfolio Management realmente aborda todos estos desafíos porque los elimina desde sus causas raíz. Y ahora precisamente me gustaría explicar exactamente esto. Por eso, todas las organizaciones que lo están usando, y hemos trabajado con muchas organizaciones los últimos 10 años, consiguen resultados sin cambios drásticos en las organizaciones, sin cambios drásticos en los procesos, en las estructuras de las organizaciones. El KPPM también es la extensión del Kanban Maturity Model para organizaciones que trabajan por proyectos, programas y portfolios. Los tres pilares fundamentales del Kanban Maturity Model son cultura, prácticas y resultados. Es decir, combinando apropiadamente prácticas adecuadas para la gestión del trabajo en las organizaciones y valores también apropiados para el nivel de madurez o el nivel de agilidad de las organizaciones, lo que conseguimos es mejores resultados de negocio. Y todo esto lo conseguimos a través de los principios de una evolución gestionada. Evolución gestionada significa que dirigimos, guiamos, ayudamos a las organizaciones a evolucionar hacia niveles de agilidad más altos
de una manera evolutiva, sin cambios bruscos en los procesos, en los cargos, en los roles de las organizaciones. Por supuesto, estos roles evolucionan y precisamente esto es que vamos a ver y cómo están evolucionando. Sin embargo, evolucionan de una manera natural, paulatina. Por eso, el proceso es más natural para las organizaciones y para las personas involucradas en estos cambios. De nuestra página web podéis descargar esta guía gratuitamente, son solo 20-25 páginas y actualmente estoy trabajando, espero que pronto termine a la publicación de este modelo, que sería algo más de 25 páginas, pero no 500 para nada, que va a describir precisamente las prácticas específicas para la gestión de proyectos y programas y portfolio con Kanban. Y ahora, para que comprendáis precisamente qué está causando la evolución de los roles involucrados en la gestión de proyectos con Kanban, me gustaría comentar cuáles son los fundamentos de la gestión de proyectos y portfolio con Kanban. 3 elementos. Primero, el pensamiento sistémico, el flow thinking. Todavía no he encontrado la manera más apropiada de traducir el flow thinking. Por supuesto, podemos decir pensamiento en flujo, pero no estoy muy segura si esto transmite exactamente la idea que está detrás de este concepto, pero ahora lo voy a explicar en más detalles. Y también el desarrollo de una cultura de colaboración en toda la organización y una cultura de orientación y trabajo orientado al propósito de la organización. Vamos a empezar primero con pensamiento sistémico. Brevemente, esto significa comprender la organización como un sistema que para que consiga mejores resultados en los proyectos, en los servicios, en todos los resultados que está entregando a sus clientes, tiene que comprender el funcionamiento de este sistema y de todas las partes que componen el sistema. Y de esta manera dejamos de tratar a las organizaciones como silos, como departamentos separados y empezamos a ver cómo estos departamentos o áreas de negocio empiezan cómo trabajan bien conjuntamente de manera colaborativa para que consigan este resultado, estos objetivos propuestos por la organización y habitualmente, típicamente, estos objetivos incluyen los objetivos de los proyectos y los objetivos de satisfacer a los requisitos de los clientes. Entonces, muy brevemente, pensamiento sistémico se refiere a esto de comprender las relaciones entre los elementos, entre los componentes de una organización como un sistema y de esta manera gestionar el trabajo que está realizando este sistema de una manera más informada y más efectiva. Flow thinking es la forma de pensar orientada a crear flujo de resultados. Es decir, si empezamos un proyecto, a poder ser de terminarlo sin que el trabajo pare. Nos concentramos, empezamos, trabajamos y el proyecto, los resultados los estamos creando, desarrollando continuamente. Otra vez a poder ser, nunca es posible completamente realizar proyectos sin ninguna parada del trabajo, pero por lo menos queremos entender que queremos reducir los tiempos cuando el trabajo en los proyectos está bloqueado. Puede estar bloqueado por varios motivos, por espera a proveedores, a clientes, a otros equipos, a otros stakeholders en los proyectos, pero lo que nos interesa es que el trabajo esté avanzando continuamente y de una manera estable. Y no solo el trabajo en un proyecto, sino en varios proyectos, independientemente a través de cuántas áreas de negocios o especialistas, de qué tipo de especialistas tienen que estar involucrados en la ejecución de estos proyectos. Así que parecido a un tráfico fluido, queremos conseguir que también el trabajo en las organizaciones es fluido, sin incidentes, y si ocurre algún tipo de bloqueo o riesgo o algún problema algún asunto en los proyectos, estos asuntos se resuelvan
lo antes posible sin que afecten mucho a otros proyectos. Entonces, muy brevemente, así podemos describir el pensamiento en flujo de trabajo. Y entonces, el tercer elemento es más claro, el desarrollo de la cultura de colaboración y orientación a los resultados de la organización, a los objetivos de la organización. Entonces, dado esto como fundamentos del modelo, el modelo incluye 4 grupos de prácticas y son más concretamente prácticas relacionadas primero a la planificación de los proyectos, programas y portfolios, prácticas relacionadas con la monitorización y el ajuste de los proyectos, porque el problema no es tanto de, es importante por supuesto monitorizar los proyectos, pero además de ver cómo estamos avanzando según el plan del proyecto, lo que es más importante es cómo ajustamos el rumbo, las acciones que estamos tomando en los proyectos, en los programas y los portfolios, precisamente para que consigamos los hitos o los objetivos de estos proyectos. El tercer grupo de prácticas engloba prácticas relacionadas con la mejora de la comunicación y el alineamiento de todas las personas involucradas en el proyecto, en el equipo del proyecto, y también alinear diferentes proyectos, por ejemplo, que se están desarrollando dentro de un programa o dentro de un portfolio. Y el cuarto grupo de prácticas, muy importante precisamente porque hoy en día todas las organizaciones están buscando agilidad en su gestión y esto es el desarrollo de la capacidad de una organización de aprender de su propia experiencia y de adaptar apropiadamente los procesos, las políticas, la forma de gestión de la organización para que se adapten con éxito a las nuevas circunstancias que se han producido en su ámbito o en su negocio. Completamente todas las prácticas están enfocadas en mejorar los resultados de la organización y además mejorar los resultados de la organización de una manera sostenible a largo plazo. Porque no estamos hablando de un esfuerzo durante un tiempo corto cuando decimos, vale, bueno, pues sabemos que esto nos va a costar, pero vamos a aguantar y después todo estará bien. No, estamos hablando de conseguir unos cambios en la forma de pensar, en la forma de actuar, en la forma de tomar decisiones, de gestionar los proyectos, los programas y los portfolios que son sostenibles a largo plazo y las personas pueden llevar a cabo este trabajo realmente a largo plazo, ¿no? Y todas estas prácticas, a través de las prácticas, realmente estamos reforzando, estamos desarrollando esta cultura de colaboración y enfoque en el propósito de la organización. Y como he comentado antes, esta es la extensión del Kanban Maturity Model para gestión de proyectos y portfolios, organizaciones que gestionan proyectos y portfolios. Y precisamente por esto, toda esta evolución de las organizaciones la estamos haciendo de una manera evolutiva, ¿no? Paulatina. Más concretamente, empezamos siempre, este será el tema del próximo webinar, pero en general las organizaciones que tienen interés en adoptar las prácticas de gestión de proyectos y portfolio con Kanban siempre empiezan ahí donde estén, desde su manera actual de hacer el trabajo, sin que se modifique la estructura de la organización, sin modificar los procesos. Primero queremos introducir este pensamiento sistémico para que la propia organización comprenda cómo está funcionando y que en su manera de realizar el trabajo y gestionarlo puede ser apropiado que se modifique, pero en base a esta comprensión de cómo funciona la organización. Es decir, abordamos precisamente las causas raíz y ahí donde todos estamos convencidos que ahí tenemos que actuar, tenemos que introducir alguna modificación, convencidos en esto, se hacen algunas modificaciones que siempre tienen que llevar a cabo, tienen que llevar a una mejora en los resultados globales de la organización.
Por eso es importante que iniciando un proceso así, nos comprometamos, se compromete la organización a buscar esta mejora continua y de manera colaborativa. Es importante, por supuesto, saber qué estamos esperando, ¿no? Como efectos, como forma de pensar y actuar en la organización, como cambios en los hábitos de gestión en la organización. Y precisamente el KPPM ofrece el mapa para llegar a esos objetivos de la organización. ¿Cómo lo está haciendo esto? A través de la construcción paulatina de una solución que facilita, una solución personalizada para la organización que facilita la gestión de proyectos, programas y portfolios a todos los niveles de la organización, empezando desde el nivel de departamento o equipo, donde diferentes equipos pueden ver el trabajo que ellos están realizando en su departamento, independientemente de cuántos proyectos y de qué proyectos está viniendo este trabajo. Y muchas veces, aparte de los proyectos, los departamentos realizan también diferentes servicios. Por eso es importante que empecemos desde este punto de proporcionar visibilidad a nivel de equipo, a nivel de departamento. A partir de ahí, estamos hablando de gestión de proyectos, así que trabajar solo a nivel de departamento o equipo no es suficiente. Realmente los beneficios, las mejoras en los resultados en las organizaciones y la mejora en la forma de gestionar el trabajo, la percepción de las personas, se consigue cuando empezamos a gestionar el trabajo de principio a fin. Desde el momento cuando empezamos un proyecto, puede ser desde el Project Charter, puede ser de antes del Project Charter, desde la fase de iniciación hasta el momento del cierre del proyecto. Gestionamos todo este proceso, proporcionamos la visibilidad y esta red de tableros Kanban que facilitan la gestión del trabajo de los proyectos realmente proporcionan respuestas a preguntas clave, como por ejemplo, ¿estamos trabajando realmente sobre lo que es más importante en este momento, hoy mismo? Todo lo que estamos haciendo en este momento está relacionado con un proyecto que está entregando resultados esperados por algún cliente. Lo que estamos haciendo está vinculado a unas expectativas concretas de este cliente, unas especificaciones o en el alcance de algún proyecto. O estamos haciendo algo que podría ser interesante, pero realmente no está 100% relacionado con los proyectos. O bien, ¿cuál es el estado real de los proyectos para que tomemos decisiones adecuadas? Y cuando digo el estado real, me refiero al estado actual en el momento en el que estamos viendo los tableros que nos comunican el estado de los proyectos. A partir de ahí, qué problemas o qué impedimentos afectan al flujo de trabajo del proyecto, impiden que el trabajo fluya, impiden que el trabajo avance adecuadamente según las expectativas y según la planificación, y en base a un entendimiento de qué impide o qué riesgos suponen los asuntos que hayan surgido para estos proyectos, saber tomar decisiones apropiadas. A partir de ahí, por supuesto, hacemos esto sobre un proyecto, sobre varios proyectos que pertenecen a un programa y de la misma manera escalamos o extendemos la solución hasta nivel de portfolio. Más allá de un proyecto, incluso en el ámbito de un proyecto, por supuesto, es importante comprender las dependencias, visualizar estas dependencias entre equipos, entre otros proyectos, dependencias de proveedores, dependencias incluso del cliente, para que, por supuesto, se puedan tomar decisiones informadas lo antes posible, rápidamente. Y a nivel de portfolio, por supuesto, lo que nos interesa también es conocer los riesgos asociados con la ejecución de todos los proyectos y los portfolios y cómo estos afectan, por ejemplo, al cumplimiento de los resultados de negocio. Últimamente hay más empresas que están trabajando por OKRs, entonces cómo afectan
al cumplimiento de los resultados clave y los objetivos definidos por la organización. Vale. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta sobre esta breve descripción de qué es KPPM antes de que pasemos a cómo afecta, cómo evolucionan los roles? Puedes continuar. Por ahora no, hemos abierto el chat para preguntas, pero por ahora va todo claro. No tenemos ninguna pregunta. Estupendo. Vale, entonces, empezamos con el rol del Project Manager, un rol esencial en la gestión de proyectos y portfolios con Kanban. Entonces, vamos a ver cómo evoluciona este rol. Vale, entonces, os voy a enseñar diferentes escenarios para que podáis ver, pues, en qué consiste, ¿no? Cómo actúa, qué hace un Project Manager en diferentes situaciones, ¿no? Podemos empezar desde esta situación muy sencilla. Aquí lo que podemos ver es un tablero del equipo de un proyecto. Este es el proyecto, ¿no? Aquí están en este proyecto, en estas subtarjetas, digamos, estas tarjetas que forman parte de la tarjeta grande del proyecto. Podemos ver diferentes elementos de trabajo. Estos elementos de trabajo típicamente provienen de la estructura, del desglose de la estructura del trabajo, del proyecto. Todos estos elementos son resultados o partes del resultado global del proyecto, es decir, para que digamos que este proyecto esté entregado, tenemos que incluir, tenemos que desarrollar todos estos elementos de trabajo. Y aquí abajo podemos ver cuál es el estado de estos elementos de trabajo. En este ejemplo es la creación de un curso, por ejemplo, sobre gestión de proyectos. Podemos ver que en este curso hemos incluido 5 módulos. Estos 5 módulos son estos en concreto aquí. Esta tarjeta verde es precisamente esta tarjeta aquí, que veis que está en la parte verde. Es decir, nos indica que el módulo de monitorización y control de proyecto ya está desarrollado. Esta tarjeta azul es esta aquí, en la zona azul de esta parte del tablero, que son otros módulos y nos indica que este módulo todavía no está empezado. Tenemos 3 tarjetas naranjas que están aquí y vemos que además uno de estos módulos, el módulo de gestión de recursos, está bloqueado por algún asunto y los otros módulos se están realizando. Entonces, ¿qué conseguimos cuando visualizamos el trabajo de un proyecto o de un equipo de proyecto de una manera tan sencilla que estáis viendo aquí? Primero, algo muy fácil y muy necesario es conocer el estado del proyecto en tiempo real y además tenerlo sin la necesidad de pedir que las personas involucradas en este proyecto, en este caso Carlos, Marta y Ion, que reporten datos, que envíen informes o partes de horas, porque toda la información está en estas tarjetas, sin la necesidad que el Project Manager dedique tiempo a confeccionar un informe del estado del proyecto, porque está aquí, está el informe del estado del proyecto, está siempre ahí en tiempo real, delante de los ojos de todo el equipo. Y algo más, aquí podemos ver automáticamente, rápidamente, incluso si no vemos estas tarjetas, el jefe de proyecto solo si ve la situación del proyecto desde aquí, puede ver, muy bien, este proyecto fue planificado, su fecha fin fue para el 22 de septiembre. Obviamente estamos con retraso, esto está en rojo, obviamente aquí tengo un problema con una tarjeta que está bloqueada, entonces este es el tema que requiere mi atención en este momento. Las otras tarjetas que no me indican ningún riesgo para el cumplimiento del plazo o para el cumplimiento de los objetivos del proyecto, consideramos que están avanzando según sus expectativas. Sin embargo, esta tarjeta, marcada aquí como bloqueada, llama la atención y requiere que se entienda mejor
qué está ocurriendo y qué riesgo supone esto para el cumplimiento de este proyecto. Además, de esta manera, quedan muy claras las prioridades, ¿no? Pues aquí este equipo, por ejemplo, que está involucrado en este proyecto tan sencillo, sabe que estas tarjetas que no están marcadas como bloqueadas o con ningún riesgo, lo seguimos haciendo. Sin embargo, esta tarjeta se tiene que dar prioridad a la resolución de este asunto, porque si no, se convierte en un riesgo y está impactando al cumplimiento como mínimo del próximo hito o de los objetivos de este proyecto. Además, estáis viendo que esta información se comunica no solo al Project Manager, se comunica a todo el equipo. Y esto, aquí quiero explicar algo porque muchas veces en las organizaciones nos vemos en situaciones cuando los Project Managers están un poco preocupados por el hecho que el equipo del proyecto va a ver la misma información que ven ellos. Y un poco cuestionan, ¿no? Pues cómo, en qué consistiría su rol. Por eso aquí me gustaría explicar esto claramente. Cuando la información se comparte con el equipo, lo que conseguimos realmente es la facilidad o la capacidad del equipo de reaccionar rápidamente a situaciones como esta, ¿no? Por ejemplo, algún bloqueo o algún riesgo ha surgido. Y precisamente hoy en día, cuando necesitamos esta agilidad, cuando necesitamos esta rapidez en la reacción a cambios que han surgido en el contexto de los proyectos, es importante, primero, que rápidamente todo el equipo se dé cuenta que ha surgido algún bloqueo, ha surgido algún riesgo, ha surgido algún asunto. Estamos esperando a alguien. Esta espera está afectando al plazo de entrega. Probablemente está afectando también al complemento del presupuesto. Entonces, cuanto antes el equipo del proyecto se dé cuenta de los asuntos que están surgiendo, tanto más rápidamente sabrán resolverlos y sabrán responder adecuadamente. Y precisamente para esto conviene, es muy útil compartir esta información con el equipo. Entonces, cuando muchos asuntos, lo bueno es que muchos asuntos se resuelven por los propios equipos. Y entonces es cuando el Project Manager realmente se dedica a la resolución de asuntos más complejos, más difíciles, que requieren, por ejemplo, trabajar o colaborar, trabajar con el cliente, con los proveedores, enfocarse en temas más serios que podrían afectar al cumplimiento del alcance o cambios en el alcance del proyecto, algo que está afectando la planificación. Y el hecho que el equipo puede ayudar en la resolución de los asuntos que están dentro de sus competencias y dentro de sus habilidades de resolver estos asuntos, libera tiempo para el jefe de proyecto para que se dedique a los asuntos que realmente requieren sus conocimientos y sus competencias. Así que ninguna preocupación, todo lo contrario, esto ayuda mucho y todas las organizaciones que han adoptado estas prácticas, estos hábitos, agradecen mucho el desarrollo de esta forma de pensar y de esta forma de actuar en los equipos de los proyectos. Algo más, los propios project managers empiezan a ayudar porque ven que esto ayuda mucho a los proyectos, ayudan a la creación de equipo. Precisamente compartir toda la información, compartir qué está ocurriendo e involucrar a las personas involucradas en el proyecto, al equipo de proyecto, en la resolución, en la búsqueda de la solución a las situaciones que están surgiendo, está creando equipo, facilita muchísimo la comunicación entre las personas y la confianza entre las personas del equipo del proyecto. Y toda esta confianza y esta sensación de pertenencia al equipo ayuda en situaciones críticas cuando se tiene que buscar realmente la respuesta o la solución a una situación algo más complicada.
Vale, seguimos aquí. Hay otro ejemplo. Muchas veces en las organizaciones, además de los proyectos, en los departamentos, las personas se dedican también a algún tipo de servicio, resolución de incidencias, soporte, o bien ayudan en la preparación de las ofertas, o bien ayudan en las preparaciones de las especificaciones, aguas arriba, ¿no? Para la iniciación de nuevos proyectos. En situaciones como estas es muy importante que se visualice todo el trabajo. Primero, porque no es posible que se gestione bien algo que no se ve, ¿no? Con los ojos no se ve en un tablero. Y segundo, porque el resto, los otros servicios o otros trabajos que se están realizando aquí, que estáis viendo en estos dos carriles, por supuesto, afectan a la ejecución de los proyectos, porque ocupan parte del tiempo del equipo del proyecto. Es decir, mientras las personas resuelven incidencias o se dedican a soporte o atienden, participan en algunas reuniones con los clientes para que se preparen especificaciones para futuros proyectos o bien ayudan a los comerciales en la preparación de las ofertas, este tiempo ellos no lo pueden dedicar a la ejecución de los proyectos y por tanto esto afecta al cumplimiento de los plazos y de los hitos de los proyectos. Así que es muy importante visualizar y además otra vez trabajar de manera colaborativa en la gestión de no solo de los proyectos, sino del resto del trabajo asociado a los proyectos. Y estos trabajos, otra vez, a menudo sufren bloqueos, sufren algunos riesgos. Por eso es importante visualizar, señalizar estos puntos, porque esto es que indica a las personas de este departamento o de este equipo aquí que estos son los puntos que requieren tu atención inmediata en este momento. Y esta resolución rápida precisamente ahorra tiempos y reduce los retrasos o elimina los retrasos. Por supuesto, la gestión de todos estos asuntos, bloqueos, riesgos, la toma de decisiones, la pregunta es que cuando veo varias tarjetas con mi foto, con mi avatar o con mi mascota a veces o con mi nombre simplemente, ¿cuál de estas tarjetas hago primero? ¿Qué hago después? ¿Y qué a lo mejor no hago? ¿No? Entonces, la respuesta a estas preguntas comprenden a través de, o se facilitan a través de políticas. Políticas son las reglas de la toma de decisiones. Las políticas guían la toma de decisiones y facilitan el hecho que las personas, independientemente si el jefe de proyecto, el project manager está ahí presente en este momento o no está, ellos pueden tomar decisiones sin preocupaciones y sin riesgos de que las decisiones estén muy equivocadas y pueden causar problemas. Todo esto otra vez acelera la ejecución de los proyectos y reduce los tiempos de entrega de los proyectos. Y el jefe de proyecto, por supuesto, tiene que facilitar, tiene que ayudar en la definición de estas políticas y tiene que ayudar a los equipos, a las personas a tomar estas decisiones de una manera correcta y con confianza en ellos mismos que bien estamos autorizados a tomar ciertas decisiones. El jefe de proyecto, el project manager, está muy involucrado también en la coordinación del trabajo en un equipo y la coordinación del trabajo entre diferentes proyectos, diferentes departamentos. En esta foto, por ejemplo, estáis viendo una reunión entre 4 áreas de negocio. Como estáis viendo, delante del tablero Kanban, están justo en la fase de la transición entre un tablero físico a un tablero digital. Esta comunicación, esta colaboración facilitada por los directores de áreas de negocio y por los responsables de proyectos facilita el alineamiento entre todas las áreas de negocio, en este caso son 4,
y coordina mejor, les permite coordinar su trabajo y de esta manera, a partir de ahí, primero la toma de decisiones y el enfoque en qué tenemos que hacer, cuál es el proyecto con más prioridad, por ejemplo, para estos días o para esta semana, queda claro. Y una vez que se terminen los proyectos seleccionados o identificados como más prioritarios, se puede continuar con el resto de los proyectos, otra vez utilizando políticas claras explícitas para toma de decisiones. Una pregunta que muy a menudo me hacen los project managers es, ¿qué ocurre con el Gantt chart? No ocurre nada. El Gantt chart en muchas organizaciones se sigue utilizando porque el Gantt chart es una herramienta que sirve en las organizaciones que trabajan por proyectos, sobre todo en proyectos más largos. Por ejemplo, tenemos clientes con los que trabajamos y ellos tienen proyectos de una duración de 2 años, 2 años y medio, 3 años. Por supuesto, necesitan un Gantt chart para que tengan una visibilidad durante este tiempo que se está esperando aproximadamente. ¿Cuáles son los hitos? El Gantt chart es una herramienta que se utiliza para comunicar y para alinear expectativas sobre los proyectos, en el plazo de los proyectos, con los clientes, con los proveedores, con los stakeholders. Así que esto es importante. El Gantt chart representa las expectativas, las estimaciones, el tiempo, en la línea del tiempo, en la dimensión del tiempo para el proyecto. Los tableros Kanban visualizan la situación actual del trabajo en curso, el trabajo planificado, pero más a corto plazo. Pocas veces, no he visto realmente, pero pocas veces vamos a hacer una planificación de un trabajo con 2, 3 años en adelante en un tablero Kanban, ¿no? Podríamos hacerlo, pero sería ya más a grosso modo a partir de 3, 4, 5 meses de duración. Sin embargo, los tableros Kanban ilustran, señalizan muy bien todos los asuntos que se tienen que abordar en este momento o en los próximos días, las próximas semanas, los próximos 2, 3 meses, y de esta manera facilitan que se cumplan los objetivos o los plazos establecidos en el Gantt chart. Así que los project managers realmente que utilizan las dos dimensiones, tanto del tiempo como del proceso representado en los tableros Kanban, sacan mucho provecho de la información y esto es que les ayuda a gestionar sus proyectos y a tomar decisiones con más confianza, ¿no? Y sobre todo reaccionar más rápidamente, ¿no? Esta agilidad que estamos buscando. Y algo más, los sistemas Kanban facilitan métricas de flujo. Métricas de flujo son las métricas relacionadas que responden a preguntas, por ejemplo, ¿cuánto es el lead time? ¿Cuánto tardamos en realizar un trabajo, un tipo de trabajo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto tardamos en crear un módulo, ¿no? De aproximadamente una duración concreta de un curso? ¿Cuánto tardamos por ejemplo, crear un diseño de un componente de las máquinas que estamos desarrollando? Y todos estos datos son datos reales. En estos datos se incluyen tiempos en los que hemos tenido un bloqueo, hemos tenido algún problema, pensábamos que empezábamos una tarea sencilla y luego resultó que se convirtió en un trabajo más complejo, y por eso estos datos podemos confiar mucho en estos datos porque son absolutamente realistas y son datos que nuestro sistema Kanban nos proporciona y además los recopila de una manera absolutamente transparente para las personas. Las personas no tienen que dedicar ningún esfuerzo, no tienen que hacer ningún trabajo manual para que apunten qué han hecho, cuándo lo han hecho, cuándo han empezado, cuándo lo han terminado. Los sistemas Kanban recogen estos datos simplemente, bueno, los sistemas digitales, por supuesto, de los movimientos de las tarjetas, y de esta manera facilitan esta información a los equipos y a los project managers. ¿Cuándo necesitamos esta información? A la hora de estimar.
a la hora de hacer el forecasting, la previsión para la ejecución de los paquetes de trabajo, de los tipos de trabajo o incluso de proyectos enteros, si tenemos como categorías de proyectos o grupos de proyectos. Y por eso podemos confiar en estos datos precisamente porque engloban, reflejan situaciones reales que ocurren en el día a día de las organizaciones. Y entonces estos datos empiezan a enseñarnos que si tenemos que dar una estimación sobre algún tipo de trabajo, sabemos que muy a menudo, por ejemplo, mi pantalla es pequeña y no veo muy bien, pero por ejemplo, en 80% de los casos vemos que en este tipo de trabajo tardamos entre un día y unos 28 días. Sí que se han dado casos cuando hemos tardado 60 días, 70 días y más allá. Pero bueno, tenemos una confianza que en 80-85% de los casos terminamos en un plazo de 28 días. Si podemos usar esta estimación en nuestras estimaciones y en nuestros planes de proyecto, depende de cuánto de riesgo queremos asumir. Si no queremos asumir ningún riesgo y estar absolutamente seguros que si ponemos una estimación de tiempo, en este caso, podemos usar esta estimación 70 días. Aquí están comprendidos, en este rango están comprendidos todos los casos y vemos que 100% de los casos hasta ahora hemos tardado hasta unos 70 días en total. Así que si utilizamos este valor para una estimación, estamos seguros que lo vamos a cumplir. Entonces, si queremos estar seguros 100%. Pero veis que realmente la mayoría de los casos hemos tardado un tiempo mucho más corto. Es decir, esto es tener un colchón o tener un nivel de seguridad muy alto, 100%, pero quizás podemos dar algo más realistas, ¿no? Sobre 80-85%. Además, estos casos, los extremos, se conocen también como outliers, habitualmente están asociados con algunas causas específicas. Probablemente aquí ha ocurrido algo extraordinario y por eso se ha llegado a estos valores de duración, por ejemplo, de la ejecución de un tipo de trabajo. A partir de ahí, 28 días con 80-85% de confianza. Asumimos, por supuesto, un riesgo. Tenemos un riesgo de 15% de retraso. Bueno, pero es un riesgo controlable, digamos. Si queremos asumir más riesgo, podemos usar algún valor por debajo de 28, 20 días, 15 días, pero veis que cuanto más estamos reduciendo esta estimación o este forecasting para algún parámetro, tanto más crece el riesgo de retraso que estamos asumiendo. Así que estos datos, lo bueno, son muy fáciles de usar. No sé cómo parecen a las personas cuando los ven por primera vez, igual parecen un poco raros y difíciles, pero después son datos tan naturales y tan fáciles de usar que realmente las organizaciones y los project managers ven mucha utilidad en tener estos datos y usarlos para la gestión de proyectos. Y a partir de ahí, un problema bastante habitual en las organizaciones es saber responder a la pregunta, ¿cuánta capacidad tenemos? ¿Para cuánto trabajo? Y todo el trabajo que está entrando, ¿cuándo vamos a poder realizarlo? ¿No? Se desconoce realmente la capacidad real de las organizaciones. Las organizaciones, por primera vez cuando empiezan a trabajar con Kanban, lo que descubren habitualmente es que llevan a cabo un exceso de trabajo en curso, muy por encima de su capacidad real. Y por eso realmente no saben cuánto es su capacidad actual en la organización. Y por eso al principio, hasta que se recojan algunos datos y se obtenga esta comprensión de cuánta es la capacidad de la organización y qué afecta a la capacidad productiva de entrega del producto, pues
hace falta algo que se recojan algo de datos, algo de experiencia, de percepción. No mucho tiempo, pero 2, 3, 4, 5 meses, depende de la complejidad de la organización y de los proyectos, pueden ser necesarios. Lo bueno es que una vez que tengamos estos datos, ya podemos responder a la confianza. ¿Cuándo podemos empezar algún proyecto? Es decir, ¿cuándo se va a liberar parte de capacidad de la organización para que empecemos un proyecto? Y si lo empezamos dentro de un mes, ¿cuándo lo vamos a poder entregar? Las respuestas a estas preguntas poco a poco se hacen más fáciles. Por supuesto, al principio, cuando se empieza y faltan estos datos, no se han recopilado, resulta difícil de responder. Creo que esto es lo esencial sobre el rol del Project Manager. Si tenéis algunas preguntas, estaré encantada de responder y de daros algunos ejemplos reales de empresas. Vamos a continuar con el rol de la oficina de proyectos. Muy importante, porque en las organizaciones no gestionamos un proyecto, 2 proyectos, gestionamos programas, gestionamos portfolios, y esto puede ser un tablero, también un tablero suficientemente sencillo. Aquí veis, en este carril, por encima en el que estamos viendo la línea del tiempo, una planificación en trimestres, por ejemplo. Vemos varios proyectos, en este caso solo 3 proyectos para hacerlo sencillo. Y abajo vemos los trabajos asociados, más bien que provienen de estos proyectos y que están realizando diferentes grupos de especialistas o departamentos. Por ejemplo, el departamento de ingeniería, de fabricación y de montaje y entrega. Entonces, lo que nos permite ver un tablero así a nivel de portfolio, primero es ver la situación de todos los proyectos que está llevando a cabo la organización. Esto es absolutamente esencial para todas las organizaciones de proyectos, que trabajan por proyectos, que puedan ver esta situación de sus proyectos así a golpe de vista, y que tengan esta imagen también en tiempo real, y que se comunique la misma información a todos los directores de departamentos, project managers, la oficina de proyectos. ¿Por qué? Porque queremos conocer la situación, queremos conocer si algún proyecto sufre algún retraso, cómo esto afecta al resto de los proyectos, porque las personas que están trabajando en este proyecto durante un tiempo más tendrán que seguir trabajando en este proyecto, ¿no? Para que lo terminen, y por eso no van a poder estar involucradas en otros proyectos nuevos. Entonces, estas dependencias, es importante que se conozcan estos impactos de la ejecución, de retrasos o cambios que sufren algunos proyectos, cómo están afectando al resto de la organización, de los departamentos, quién puede ayudar a quién, qué decisiones se tienen que tomar, cuánto es la capacidad productiva, cuándo habrá disponibilidad para empezar proyectos nuevos. Toda esta información de una manera parecida. Primero veis que la visualización, podemos tener diferentes formas de visualizar el trabajo en proyectos, departamentos, portfolios, etcétera. Pero siempre es fácil de visualizar esta información, y a partir de ahí los datos que recogen los tableros Kanban facilitan esta toma de decisiones. La gestión de riesgos. La gestión de riesgos es un importante problema en las organizaciones. Una vez un cliente nuestro me dijo, obviamente no somos buenos en la gestión de riesgos porque constantemente estamos resolviendo problemas. No somos capaces de resolver los riesgos antes de que se conviertan en problemas. Y por eso nos interesa mejorar en la gestión de riesgos. Los japoneses dicen que la gestión de riesgos es gestión de proyectos para adultos. Primero tenemos que aprender a resolver los asuntos fáciles antes de que mejoremos realmente en la gestión de riesgos. La gestión de los bloqueos es realmente la otra cara de la moneda, que engloba la gestión de bloqueos y gestión de riesgos. Lo único es que los bloqueos
son los asuntos que tenemos en este momento. Actualmente tenemos estos problemas en los proyectos. Sin embargo, si analizamos los bloqueos que nos están surgiendo ahora y que ya nos han ocurrido, ya han sucedido en los proyectos, e identifiquemos y comprendemos mejor las causas para estos bloqueos, empezamos a darnos cuenta que muy a menudo tropezamos en la misma piedra. Es decir, si entendemos las causas para los bloqueos que ocurren más frecuentemente, o bien los bloqueos que ocurren que tengan un impacto más importante para los proyectos, esto ayuda a los project managers, a las PMOs a definir una buena taxonomía, categoría de riesgos y definir acciones que permitan a las organizaciones, cuando vean que alguna situación que en el pasado llevó a un bloqueo importante y que causó un retraso importante o sobrecoste importante en los proyectos, actuar a tiempo para evitar que se vuelva a producir la misma situación. Así que toda esta información y algo tan sencillo como bloquear una tarjeta y de esta manera avisar que está causando un riesgo para el cumplimiento de plazos, presupuesto o objetivos del proyecto, empieza a aportar información muy valiosa para los gestores de proyectos. Además, no solo que aporta información, importa datos sobre el impacto, porque automáticamente sabemos cuándo se ha bloqueado una tarjeta, cuándo se ha desbloqueado, cuál es la causa y este tiempo que ha transcurrido, cómo está afectando, por ejemplo, al cumplimiento de plazo, de coste, o qué ha causado este defecto, este bloqueo, este retrabajo. Así que información muy valiosa para la gestión de los portfolios de proyectos. Y el otro aspecto que cambia en la gestión o en las acciones de una oficina de proyectos es que ya tienen herramientas, medios para identificar y seleccionar iniciativas que pueden mejorar la gestión de la organización vista como un sistema. Es decir, en lugar de pensar que, bueno, pues algún proceso se puede mejorar porque entendemos que algo todavía se puede optimizar en este proceso, tienen la información de todo el sistema, la organización vista como un sistema y tienen una idea muy clara, explícita sobre qué partes, dónde están las restricciones en el funcionamiento de este sistema y, por tanto, si queremos ver resultados globales mejores, dónde exactamente tenemos que actuar, tenemos que definir algunas acciones de mejora. Y, por supuesto, alinear todos los proyectos, todas las iniciativas al propósito de la organización. Resumiendo, todo esto que he contado, por supuesto, las organizaciones lo consiguen. Son diferentes etapas en el desarrollo de la agilidad de las organizaciones. Esto en KPPM y también en el Kanban Maturity Model. Estas etapas en el desarrollo de la agilidad de la organización se conocen como niveles de madurez, ¿no? Incluyen diferentes características. Este póster también lo podéis descargar. Y pronto vamos a tener otros materiales, infografías y pósters sobre KPPM. Este póster en concreto describe precisamente cómo están evolucionando las organizaciones que están utilizando el KPPM, empezando desde el nivel de equipo, con unas reuniones, unos bucles de feedback a nivel de equipo. Después empezamos a ver los proyectos de principio a fin, por supuesto, los bucles de feedback o las reuniones. Aunque los formatos son reuniones, el concepto correcto que usamos es bucles de feedback porque este es el mecanismo de mantener todo el equipo de proyecto bien sincronizado, alineado, que no le falte ninguna información y que pueda actuar rápida y adecuadamente. Empezamos aquí a recoger los datos, después empezamos a conectar todo, gestionar todas las dependencias hasta el nivel de programa y portfolio.
aún más métricas que aportan automáticamente los sistemas Kanban, y a partir de ahí ya la gestión de portfolios con el fin de evitar riesgos, de anticipar los riesgos y mejorar los resultados económicos de las organizaciones. Así que, resumiendo esto, los roles en la gestión de proyectos y portfolio con Kanban, sobre todo el rol del Project Manager y el rol de la oficina de proyectos evolucionan, como veis, no cambian drásticamente, y el propio modelo facilita estas herramientas que ayudan a estos roles, a los Project Managers y las oficinas de proyectos, de desempeñar su rol esencial de una manera muchísimo más fácil y más focalizada en lo que es importante para la organización en este momento. Y precisamente esto es que ayuda a las organizaciones a conseguir agilidad, sobre todo en los tiempos de hoy en día en los que vivimos, tiempos de muchos cambios y un alto nivel de incertidumbre. Lo bueno es que este modelo, el KPPM, complementa los bodies of knowledge, los cuerpos de conocimiento de Project Management. No es otro modelo, no tenéis que abandonar o olvidar nada, simplemente podéis sacar provecho de estas prácticas sencillas que está aportando. Bueno, con esto termino. En nuestra página web sí que podéis encontrar información. Tenemos blogs, tenemos casos de éxito, tenemos entrevistas a managers de empresas que ya están aplicando el Kanban Maturity Model. Todo esto lo podéis ver de manera gratuita. Tenemos una masterclass gratuita también que podéis ver en nuestra página web en la parte de Berry Process Academy. Si alguien quiere conocer más a fondo el KPPM, tenemos el curso de gestión de proyectos y portfolio con Kanban. El próximo es el 3 y 4 de mayo en Madrid. Y para empresas interesadas en esto, tenemos un programa, esto ya es algo más serio, de 6 meses para toda la organización, de introducción al KPPM. Y tengo el placer de comentaros que este año, de nuevo, segunda vez, estamos organizando Hola Flow. Es un evento dedicado a la gestión de proyectos y portfolio con Kanban. El año pasado tuvimos experiencias muy interesantes de empresas de España. Este año también tenemos otras empresas muy potentes con unas experiencias interesantísimas y además contadas por las propias personas, por los propios managers que han liderado estas iniciativas y han introducido estas prácticas en sus organizaciones. El evento es el 26 de septiembre en Bilbao y sería muy interesante para todos vosotros asistir a este evento. Con esto, muchísimas gracias y no sé en qué transparencia me puedo quedar o simplemente dejo de compartir y estoy aquí para responder a vuestras preguntas. Teodora, muchísimas gracias. Me ha parecido muy interesante y muy útil y estoy totalmente segura de que las personas que han estado aquí asistiendo al webinar están totalmente de acuerdo conmigo. O sea que muchas gracias. Hemos abierto la ronda de preguntas y alguna preguntilla por ahí, pero quería aprovechar, ya que estoy yo también hablando, quería preguntarte también una cosita. Me ha parecido muy interesante el tema de las prácticas de KPPM. Además, van a planificar, monitorizar y ajustar, comunicar, alinear, aprender y adaptar. Me ha parecido muy bonito ese tándem de, oye, haces algo, pero luego en la mejora que hay que hacer siempre tienes que ajustar, alinear, etcétera. O sea, te lo digo porque me ha parecido muy, muy interesante. Y en esa línea precisamente de comunicar, cuando nosotros tenemos que comunicar el progreso, lo que has comentado, del qué pasa con el Gantt, está claro que el Kanban es una herramienta potentísima para comunicar el trabajo con el equipo, para alinear, para todo, precisamente para estas prácticas, es buenísimo el tablero Kanban. Pero no hemos encontrado, y seguro que a alguno de los asistentes también le ha pasado, que cuando tenemos un stakeholder, un cliente que está que es de estos que están muy encima, como debería ser en todo, y nos están pidiendo un progreso continuo, el Kanban es muy útil, pero muchas veces, no sé si ha pasado, que son de la antigua mentalidad y nos dicen, oye, es que yo esto no lo
no lo veo, no lo entiendo, mándamelo de otra manera. ¿Cuál es tu recomendación? Porque está claro que es la mejor forma de ver un proceso, cómo va progresando tanto las tareas como el proyecto, como el portfolio. ¿Cuál es tu recomendación para abordar ese tema con ese cliente que nos está pidiendo otra forma de visualizar los datos en la antigua usanza? ¿Cuál es tu recomendación, tu experiencia? Nosotros tenemos experiencias muy interesantes, bueno, los clientes con los que hemos trabajado. Por supuesto que se puede dar el caso de algún cliente que simplemente le interese que se cumplen las fechas y que todo se entregue en fecha y no tiene interés en que le molestemos con informaciones más frecuentes o que incluso miren, ¿no? Pues cuáles son que hay en el tablero Kanban. A estos clientes les da igual cómo internamente se gestionan los proyectos. Si se gestionan con Kanban, sin Kanban, ellos lo que quieren es, en tal fecha que hemos acordado, recibir los resultados. ¿Qué ocurre? En todos los proyectos surgen asuntos, ¿no? Y estos clientes, incluso si solo esperan resultados, aprecian cuando si surge algún asunto que podría afectar a una fecha, le podemos informar, le podemos comunicar a tiempo y por lo menos intentamos involucrarle en la resolución de este problema a tiempo, avisándole que ha surgido este asunto, requiere tu involucración o tu participación en su resolución y si no lo resolvemos en los próximos, no sé, 3 días, 2 semanas, el riesgo para el cumplimiento de la fecha del próximo hito empieza a crecer. Entonces, nuestra conversación con este tipo de clientes cambia porque ya podemos dar argumentos mucho más potentes, convencibles, ¿no? Y por eso los clientes empiezan a escuchar. Tenemos un caso, una empresa hace como 7, 8 años ya, empezaron a gestionar su proyecto y al principio los clientes, parecido, no les interesa qué está ocurriendo y cómo está evolucionando el proyecto. Ellos quieren las entregas. Pero poco a poco, después de unas cuantas conversaciones de este tipo, los clientes empezaron a pedir que solo se le enseñe a nivel global de qué está ocurriendo en el proyecto. Entonces, esta empresa utiliza Kanbanize y permitía al cliente ver solo información resumida de su proyecto, cómo está evolucionando. ¿Esto a qué llevó? Este caso es muy interesante porque por un lado empezó a educar paulatinamente al propio cliente porque el cliente empezó a darse cuenta que es cierto, hemos acordado algo, hemos planificado algo. Sin embargo, están ocurriendo un montón de cosas, eventos que no dependen de la organización y lo estamos viendo ahora. Tenemos guerra, tenemos crisis de suministro, tenemos huelga de transporte. Si estamos hablando de un proyecto planificado a largo plazo, no es posible que se prevean todos estos acontecimientos. Entonces, cuando informamos al cliente a tiempo y continuamente y le damos información así seria de cuál es el estado de los proyectos, los clientes aprecian esto. También es un proceso, realmente es un proceso de educación paulatina, tanto a los clientes como a los proveedores. Muy bien. En esta empresa, solo para completar este caso, porque me parece muy interesante, esta empresa, precisamente porque quería gestionar y gestionaban muy bien sus proyectos, un día nos llamó un proveedor suyo y nos dijo, por favor, ¿me podéis explicar cómo exactamente ellos gestionan su trabajo? Porque queremos nosotros también cumplir con sus expectativas, ¿no? Ellos al revés, el proveedor tiene a su cliente y quiere cumplir sus expectativas y de esta manera esta empresa provocó la educación en la empresa proveedor. Así que muy bien, ayuda, se expande de manera natural. desde luego. Va a ver, animo a la gente a que siga preguntando cositas, aprovechando que tenemos aquí a Todora. Tenemos aquí una preguntita de Andrés Pastor,
Dice, buenas tardes, Teodora. O sea, buenas tardes, Teodora ha mencionado la utilidad de los indicadores y que luego los puede representar en los gráficos para estudiar el uso de recursos. Duraciones medias de tareas, etcétera. ¿Los podría usar para diferenciar los buffers de la reserva de contingencia? Seguro que sí. Este buffer, sin embargo, tiene que estar bien marcado, ¿no? Tenemos que saber cuánto es y cómo se está utilizando, ¿no? A diferencia de la teoría de las restricciones, donde utilizamos un buffer habitualmente, ¿no? Lo añadimos al final del proyecto. Los buffers en los sistemas Kanban los incluimos como columnas entre los estados de las diferentes fases del proyecto. ¿Qué conseguimos de esta manera? Conseguimos una suavidad continua del flujo de trabajo. Y estos buffers, lo bueno es que son columnas de colas y los sistemas Kanban saben cuánto tiempo el trabajo está, la tarjeta está en las columnas de colas. Y cuando es importante tener estas columnas de colas entre diferentes fases del proceso, porque el rendimiento, la capacidad productiva de las fases diferentes siempre es diferente. No podemos esperar que todos los equipos, todas las etapas del proceso tendrán un rendimiento igual, absolutamente igual. Por eso estos buffers, en lugar de tener un buffer de contingencia global para el proyecto, se separa en buffers, mini buffers entre las etapas, pero permiten precisamente equilibrar el flujo cuando el rendimiento o el throughput de las diferentes fases es diferente. Pero nos interesa otra vez que el trabajo no pare mucho tiempo. Por eso controlamos el tiempo en estos buffers intermedios, ¿no? Entre las etapas del proceso global y queremos que el trabajo pare el mínimo tiempo posible ahí. Es decir, identificamos cuánto trabajo nos interesa tener en estos buffers de tal forma que la próxima fase no se quede hambriente sin trabajo porque no hemos reservado algo de trabajo ahí, pero tampoco queremos que mucho trabajo se quede en el buffer y se quede ahí parado porque corre el tiempo y no está avanzando el trabajo. Así que el uso de los buffers es muy útil, por supuesto, en la gestión del flujo de trabajo. A mí me parece que en lugar de tener un buffer global para todo el proyecto, que usemos varios buffers intermedios entre las diferentes etapas del proceso global de la cadena de valor completa para que estabilicemos el flujo de trabajo. Andrés Pastor, gracias por la respuesta. Andrés Pastor vuelve a preguntar, por curiosidad, ¿sabes si alguna organización está usando Kanban en proyectos complejos de larga duración con equipos deslocalizados? Por ejemplo, en el sector aeroespacial o naval. No puedo decir ningún nombre en el aeroespacial o naval. Sin embargo, Ulma Handling Systems es una empresa que lleva a cabo proyectos de intralogística y son proyectos de larga duración, 2 años, 2 años y medio. Tienen equipos ubicados en diferentes sitios y sí que están utilizando Kanban. Y su caso está en nuestra página web, lo podéis leer y también podéis ver la entrevista al director de la oficina de proyectos y uno de los senior project managers también en nuestra página web. Así que esto es que puedo mencionar. Empresas farmacéuticas tienen ciclos de vida muy largos, también 2 años, 2 años y medio, 3 años, utilizan Kanban para la gestión de estos proyectos. Y también son varios equipos y stakeholders en diferentes sitios que forman parte del equipo del proyecto. Lo bueno es que a través de un tablero Kanban digital, este tablero se puede acceder desde cualquier sitio, así que da igual dónde está el equipo. Gracias, Teodora.
Otra preguntita. Las preguntas de gestión que se establecen para los casos de duda, ¿qué recomendaciones darías tú para crearlas? No sé si he entendido la pregunta. ¿Me lo puedes Sí, repetir, estas por políticas, favor? cuando había Sí, bloqueos, que decía, cuando dice sí, el Project Manager, tienen que tener una especie de reglamento, unas políticas correcto. para que ellos sepan. ¿Qué recomendaciones nos darías para crear este set de políticas? Quizás las lecciones aprendidas de otros proyectos o de proyectos similares podría valernos. Mucho más fácil, mucho más fácil. Es simplemente cuando al principio es curioso, pero las empresas no tienen políticas, tienen procesos muy bien definidos, tienen procesos estandarizados, procesos certificados y políticas tan sencillas como qué hacemos cuando un departamento termine su trabajo, con qué criterio decidimos si ya lo podemos enviar al otro y el próximo departamento en la cadena de valor lo puede aceptar y empezar a usarlo. Estas políticas muchas veces faltan. O cuando se bloquea un trabajo, ¿qué hacemos? Cuando intentamos resolver qué bloqueos resolvemos a nivel de equipo de manera autónoma y a partir de qué bloqueo o qué asunto escalamos el problema. Entonces, una manera muy sencilla y muy efectiva es de simplemente observarnos a nosotros mismos o que el equipo, el departamento se observe a ellos mismos durante 2-3 semanas cómo están tomando decisiones. Y cuando surge alguna situación, algún trabajo se ha bloqueado, ¿qué hacemos? Observarse a ellos mismos cómo están identificando las alternativas, las opciones que se pueden realizar en esta situación para que se resuelva este asunto. ¿Cómo deciden de las 2-3 opciones que han identificado cuál les gusta más o cuál ellos deciden que es la más apropiada? Entonces, si se observan cómo ellos mismos están tomando decisiones, todo esto les ayuda a que definan estas políticas. Entonces, definen las políticas y siguen observando si estas políticas realmente funcionan, porque otra vez se están produciendo situaciones en las que se tienen que tomar decisiones. Entonces, lo primero que hacen es intentar ver las políticas definidas, si realmente les ayudan y si ven que alguna política, bueno, pues hasta un cierto nivel ayuda, pero algunos aspectos se quedan sin cubrir, sin abordar, pues entonces entramos en la conversación cómo podemos ajustar a esta política. Así que definir las políticas, la manera más efectiva es simplemente observar y documentar, poner de manera, no hace falta escribir un documento corto, ¿no? Se trata de escribir 2-3 líneas cuando ocurre una situación así, actuamos de esta manera. Además, herramientas digitales como Canvanize permiten que las políticas se escriban en las propias columnas, en la cabecera. Así que solo acercando el ratón al título de la columna, pues ahí están las políticas. Y lo bueno de estas políticas es que una vez consensuadas y acordadas y puestas así de una manera muy sencilla, permiten que todas las personas de los equipos, de los departamentos, empiezan a trabajar y pensar y tomar decisiones de la misma manera. Eso es muy útil. Trabajar de manera coherente, todos pensando y tomando decisiones usando estas políticas comunes. Y evitamos así, pero yo pensé esto, a mí me pareció importante el otro, o yo tenía en consideración algún otro asunto. Y de hecho, se va mucho más rápido cuando todos pensamos y actuamos teniendo en cuenta los mismos criterios de toma de decisiones. Muchas gracias, Teodora. No tenemos más preguntitas, no sé si algún rezagado quiere poner alguna más. En cualquier caso, creo que la explicación ha sido muy ilustrativa, muy clara. Creo que nos ha quedado bastante claro a todos y además nos parece muy útil. Hay muchísimos mensajes aquí en el chat agradeciéndote la ponencia, diciendo que es muy interesante. Yo te las transmito y de nuevo te lo digo, gracias por estar con nosotros. Gracias también como parte de Aberry Process y Canvanize como parte de nuestros patrocinadores junto con Cubicoff y Delaluz, o sea que gracias también a ellos. Gracias también a todos los asistentes. Nos veremos de nuevo con Teodora el día 23 de mayo
en otro webinar de esta trilogía tan interesante que nos está dando Teodora, que nos está haciendo entrar en profundidad en este modelo. Muchas gracias. Y también deciros, bueno, aparte, antes del 23 de mayo tenemos otro webinar el día 11. Están a disposición en la página del capítulo, pmiandalucia.org, ahí os podéis inscribir y ver todos los que tenemos. Tenemos bastante muy interesantes. Y también deciros que si alguien se ha incorporado tarde, tiene esta grabación de esta sesión, la tendrá en nuestro canal de YouTube. Y me queda poco más que decir, que el PDU, los que habéis puesto vuestro ID, nosotros desde el capítulo lo gestionaremos, os aparecerán automáticamente, eso sí, no hay inmediato, tarda unos días. Y a los demás, pues nada, agradeceros también que hayáis participado. Si alguno, con el código que tenéis, si alguien no es del capítulo o tiene pensado como alguien que lo ha preguntado, o sea, hacerse miembro de PMI más adelante, con este código que hemos puesto en el chat, lo puede solicitar, ¿de acuerdo? Nada más, cierro la sesión, os doy muchísimas gracias a todos, nos vemos en breve y reiterar las gracias a Teodora. Un saludo. Muchas gracias, Raquel. Y nos Muchas vemos. gracias al capítulo PMI de Andalucía y muchas gracias a todos por vuestro interés y por conectaros a estas horas. Muchas gracias. Gracias, buenas luego. tardes. Hasta luego, buenas tardes.